Continuamos con nuestro segundo día del primer Foro Internacional de la Innovación en la Justicia. En este foro escuchamos diferentes historias y diferentes experiencias acerca de la implementación de tecnologías digitales para facilitar el acceso a la justicia, transparentar el actuar de las autoridades y proteger los derechos de las personas involucradas en el sistema. También observamos que es un proceso y no es solo un acto el innovar y el implementar la modernización. Y debe ser abordado como una política de Estado de largo alcance y se debe tener bastante paciencia ante los reveses que puede tener. A continuación, tendremos el panel de denuncia de corrupción y el papel de los denunciantes, que será moderado por Ángeles Estrada. Ángeles Estrada es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestra en Derecho Internacional por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Como funcionaria pública, se desempeñó como directora de análisis y proyectos en el Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos, hoy el INAI, y como asesora legal para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hoy InfoCDMX. Muchas gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están haciendo favor de estar el día de hoy aquí en este primer foro internacional llamado La Innovación en la Justicia. Agradecemos muchísimo a las instituciones convocantes, México Evalúa y a la Fundación Frederick Naumann. Y también voy a agradecer a todos los presentes y sobre todo a los ponentes en este evento del día de hoy, en este panel que se llama Denuncia de Corrupción y el papel de los denunciantes. Me gustaría partir desde una visión general del problema. Quiero partir del hecho de que si bien son varias las adecuaciones normativas que debemos hacer para crear un sistema de denuncias anónimas y de protección a denunciantes realmente eficiente, creo que sería bueno ahondar en algunos elementos también de orden cultural, económico y hasta psicológico tal vez, que tendríamos que tomar en consideración para conocer un poco más de cómo podemos hacer para promover la denuncia de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Como ustedes saben, hay una explícita y enorme, arraigada animosidad contra los denunciantes internos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y yo creo que no solamente es en nuestro país, sino tal vez en todo el mundo. Ya nos platicará John, quien está aquí con nosotros de Estados Unidos y de esta organización internacional que se llama National Whistleblower Center, nos contará cuál es la experiencia en Estados Unidos al respecto. Y del lado de nosotros, pues están
tanto Carlos Guerrero como la doctora Fabiola Navarro, quienes son expertos en este tema y quienes nos ahondarán con mayores elementos respecto de estas situaciones de las que estamos ahora mismo platicando. Entonces, en ningún país es un tema sencillo, ni siquiera en los países con bajos niveles de percepción o con bajos niveles de experiencia de corrupción, y es un tema espinoso, digamos, en todos los idiomas. Ahora bien, para abrir un poco la conversación, en donde le voy a pedir directamente a Carlos Guerrero que comience con su exposición, me gustaría iniciar diciendo que este tema, ¿no?, lo solemos utilizar o solemos hablar de él con mucha soltura en nuestro vocabulario y en nuestros conceptos. Por lo regular nos referimos a los denunciantes de forma despectiva, los chivatos, los sapos, los soplones. Nunca nos referimos con el respeto tal vez que tendríamos que tener a las personas que deciden hacer frente a situaciones de corrupción y que deciden denunciar a un compañero o al jefe o al contratista externo que realiza fraudes con el erario público. Y estamos acostumbrados, poco acostumbrados, a llamar de forma adecuada a estas personas. Denunciantes internos, alertadores, y en Estados Unidos y en algunos otros países de habla inglesa los mencionan como whistleblower, y es justamente eso lo que significa o lo que queremos transmitir cuando hablamos del concepto de denunciante, el que sopla el silbato, el que manda la alerta de que algo irregular, ilegal o peligroso está sucediendo. Entonces, voy a dejar el micrófono a Carlos Guerrero para que comience con su exposición. Posteriormente voy a pedirle a la doctora Fabiola Navarro que nos presente su punto de vista en este tema. Finalmente, me gustaría que John Kostiak pudiera darnos también su punto de vista desde cómo se maneja este tema en Estados Unidos. Entraremos posteriormente a una parte de preguntas y respuestas y esperaremos hacer una especie de diálogo entre todos los aquí presentes. Entonces, adelante, Carlos. Muchas gracias, Ángeles, y muchas gracias por la invitación a las organizaciones convocantes. Es un gusto estar en esta tarde con tantos conocedores en el tema, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, como es John Kostiak. Definitivamente, cuando hablamos de corrupción, definitivamente tenemos que hablar de los denunciantes. Es uno de los elementos más importantes a los cuales debemos hacer referencia cuando atajamos este problema, que no solamente es en México, nacionalmente ni estatalmente, sino también a nivel internacional. Cuando hablamos de denunciantes, a veces olvidamos que son las personas más importantes, hombres y mujeres valientes, que deciden accionar los mecanismos judiciales, jurisdiccionales o inclusive los mecanismos internos en empresas para denunciar actos indebidos o actos irregulares. Me parece que también es muy importante hacer mención o hacer una pequeña distinción a dos puntos fundamentales cuando hablamos de denuncia. Normalmente el tema de denunciantes lo solemos únicamente referir a las denuncias de actos de corrupción ante las autoridades, ante las agencias anticorrupción de los países. Sin embargo, creo que es muy importante también apuntar a el valor fundamental que tienen las empresas del sector privado para poder promover la denuncia de actos de corrupción a través de los denominados canales internos o mecanismos internos de reporte o de denuncia. Y sobre todo tenemos que saber y entender también que las denuncias de actos de corrupción tienen un elemento también fundamental en sociedades en las que los mecanismos jurisdiccionales o los mecanismos judiciales
no funcionan efectivamente. Y es la prensa, los medios de comunicación. Estos tres elementos, la sociedad civil, la prensa y particularmente las empresas del sector privado, van a constituir para todos los efectos en los aliados más importantes para la denuncia de actos de corrupción. Y ahora voy a compartir mi pantalla para platicarles un poco más a detalle el tema relacionado sobre corrupción y justicia, porque es muy importante también entender y saber que efectivamente el tema de denuncia de actos de corrupción es la forma a través de la cual los estados garantizan el acceso a la justicia por parte de los denunciantes. Es, por lo tanto, un derecho fundamental, un derecho humano, que los denunciantes y las denunciantes deben tener en un país, en un estado, y respecto del cual los estados deben garantizar su cumplimiento y su observancia. Quiero hacer referencia en particular a la sociedad civil y al momento en el que estamos. Estamos desde hace varios meses ante una pandemia que ha causado muchas muertes, pero que también ha causado y ha fomentado la existencia no solamente de fallas operativas en todos los gobiernos. Hoy lo veíamos en el ranking a nivel mundial que presentó esta mañana Bloomberg, en donde México no está muy bien posicionado al respecto. Y en particular, la pandemia y la epidemia en México han generado actos de corrupción, ¿no? Ustedes están viendo aquí dos cifras que son en realidad lamentables, ¿no? Que es el número o el porcentaje de los delitos en materia de actos de corrupción y en términos generales que se denuncian en México. Y son solamente el 6% de los actos o los delitos que en realidad se denuncian en México. Y ya no hablemos ahora de la impunidad a partir de este 6%, ¿no? Eso nos deja, como lo ha dicho, impunidad cero en algunos de sus reportes anuales, pues nos deja en un escenario en donde efectivamente se resuelven únicamente el 1%, ¿no? El 1% de las carpetas de investigación o de las faltas administrativas llegan efectivamente a una resolución y por lo tanto a una sanción. Veamos que esto, ¿no?, es un número que no es aceptable y a partir del cual no podemos decir que en el caso particular el Estado mexicano está garantizando el derecho de acceso a la justicia de los y las denunciantes. Aplicado esto a la pandemia, vemos que México es el país con el mayor número de personal médico que ha muerto en el cumplimiento de su deber. Y eso probablemente atribuye a un virus, ¿no?, que es denominado el COVID-19, pero también atribuye a ciertas faltas operativas, ¿no? Junto con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, lanzamos en marzo del año pasado una plataforma denominada Denuncia Corrupción Coronavirus. Y en Denuncia Corrupción Coronavirus recibimos denuncias de ciudadanos y ciudadanas que nos decían: estoy siendo objeto o estoy siendo víctima de un acto de corrupción. Estoy siendo víctima de una falla operativa que está causando muertes, ¿no? Y muchos de los denunciantes y las denunciantes que han venido ante esta plataforma han sido personal médico. Han sido personal médico que desde adentro de los hospitales, mayoritariamente públicos, pero también existiendo en muchos casos privados, hospitales privados, nos han denunciado estas fallas operativas, ¿no? Entonces, el paralelismo que podemos encontrar entre el número de muertes existentes en la pandemia de personal médico en México tiene una equivalencia también muy preocupante, y esta equivalencia es que estamos fallando como Estado, ¿no? El gobierno está fallando para atender este tipo de cuestiones.
aun cuando nosotros en la plataforma hemos recibido cerca de 370 reportes, no solamente relacionados con la corrupción, sino también con las fallas operativas, este número probablemente sea mucho mayor, ¿no? Hemos visto cuál es el grado de denuncia en México. En el primer bullet, ustedes pueden ver este porcentaje del 94% de los delitos que quedan, pues, no solamente impunes, sino que no se denuncian. Si traspolamos eso a los números que hemos venido encontrando y que hemos venido recuperando desde la plataforma de denuncia corrupción coronavirus, pues podemos entender y podemos saber que esto ha llevado y tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Perdón, Carlos, tenemos solamente 2 minutos más. Gracias. Correcto. Para concluir, me gustaría poner de relieve el trabajo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil y particularmente el trabajo a partir del cual el gobierno puede nutrirse de las acciones de la sociedad civil. Hemos experimentado, no solamente este año, sino a lo largo de los años, alguna reticencia por parte de las administraciones y por parte de los gobiernos federales y en algunos casos, en muchos de los locales, una reticencia a que podamos, a que puedan implementarse y que puedan replicarse prácticas de la sociedad civil. Una de ellas, muy importante, que las autoridades pueden ayudar a replicar, son efectivamente los mecanismos de denuncia. He dicho al inicio de mi presentación, y con esta idea concluyo, que los aliados más importantes del gobierno y en general del Estado en materia de denuncia de actos de corrupción no solamente son las organizaciones de la sociedad civil, sino también los ciudadanos en lo particular y las empresas del sector privado, además de la prensa. Las plataformas como esta, Denuncia Corrupción Coronavirus, que implementamos desde marzo pasado, es uno de los ejemplos de muchas de las iniciativas ciudadanas que han venido generándose a partir de esta pandemia en el caso particular, pero que antes de esto se han replicado definitivamente, pero el gobierno no ha decidido sumar a la sociedad civil activamente y lo ha visto, o la ha visto a la sociedad civil más como una barrera. Quizá dejaría esto ahora para que en la siguiente intervención haga la puntualización sobre 2 temas muy en concreto. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a la doctora Navarro. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias tanto a las organizaciones convocantes como Ángeles por conducir esta conversación. Saludo, me da mucho gusto compartir el panel con ustedes tres y con todas y todos quienes nos escuchan. A mí me gustaría abordar tres cosas. Una, lo que hemos aprendido sobre el papel de los denunciantes en actos de corrupción. 2, cómo hay que ver a la denuncia como un elemento clave pero insuficiente. Y 3, hablar un poquito de cuál es el estado actual de la protección a los denunciantes en casos de corrupción. Y para esto, para hablar del primer punto, que es sobre lo que hemos aprendido, me gustaría que consideremos que solemos hablar de los actos de corrupción como un genérico muy grande, pero que vale la pena, sobre todo en este caso, en el tema de denunciantes internos, distinguir en 2 grandes bloques que siguen siendo grandes, pero que ayuda porque tienen lógicas distintas la comisión de los actos. Una son estos actos que implican a 2 personas, a los que podemos considerar como actos simples, desde el punto de vista del número de personas que intervienen y de las interacciones que hay entre ellas. Y 2, estos grandes otros actos de corrupción que implican a muchas más personas, que suelen prolongarse en el tiempo y que implican transacciones o intercambios mucho más grandes. A este grupo me gustaría que los pensemos como actos de corrupción complejos. El estudio de este grupo de actos, que no solamente ocurren en el ámbito de lo público, sino también en las grandes organizaciones privadas, lo que nos ha enseñado es que para su ocurrencia es necesario
que sucedan muchos actos y que no todos esos actos son ilícitos. Vistos en lo individual, muchos de ellos están cubiertos de cierta licitud y que es el conjunto lo que hace que sea un mecanismo en donde encontramos que hay una maquinación para poder cometer el acto, y eso es lo que le da este gran sentido de corrupción. Esto es importante porque los sistemas jurídicos latinoamericanos en general, los sistemas acusatorios siguen, aunque han migrado a esta nueva forma de entender la aplicación de justicia, siguen estando muy o siguen funcionando con la vieja estructura que tenemos de entender los delitos a partir de las individualidades. Un delito, una persona responsable y ya está. Se suelen investigar así. Por eso, el denunciante interno se convierte en un actor muy relevante para poder conocer qué es lo que pasa y cómo se configuran estos mecanismos corruptos que generan daños muy importantes, ya sea a las organizaciones privadas o a las públicas. Entonces, dicho eso, la primera idea que me gustaría compartir es esta. Es sin duda los grandes escándalos de corrupción que implican grandes mecanismos de corrupción en la región y de los que nos hemos enterado en los últimos años, gracias sobre todo al periodismo de investigación, nos enseñan que se trata de mecanismos muy sofisticados, de manera que es muy difícil que a simple vista se puedan identificar, o bien que quienes realizan el control interno o el control externo de los actos de gobierno los puedan identificar, dado que este tipo de control suele ser selectivo, suele ser a partir de muestras. De ahí que sea tan importante generar condiciones y mecanismos para que las personas que están dentro de las organizaciones se sientan en el deber moral y en la obligación legal de acudir a generar la denuncia correspondiente. Por eso también es muy importante que empecemos a trabajar o más bien que tengamos cuidado en la manera en cómo se designa a estas personas, porque a diferencia de un alertador, en este caso no basta que avise que está ocurriendo algo, es necesario que se presente una denuncia. Y esto ya tiene otras implicaciones de tipo técnico-legal, que se presenten pruebas y que en general se puedan colectar todos estos datos que permitan mostrar cómo se están dando estos mecanismos de corrupción. El segundo aspecto que quiero rápidamente comentar por cuestión de tiempo es que aun cuando se generen las condiciones y los ambientes propicios para que se presenten las denuncias, la denuncia por sí sola es un buen paso, pero es insuficiente. Si lo vemos como un sistema, la denuncia es apenas un punto de partida, de suerte que se necesita que la persona denunciante aporte pruebas. Uno de los grandes problemas con nuestros sistemas de justicia en general y con los que ven actos o hechos de corrupción en lo particular es la debilidad que tiene las indagaciones cuando se realizan en materia probatoria. ¿Por qué? Porque existen esfuerzos muy importantes de quienes cometen estos actos complejos de corrupción, pues para no dejar huella, y dado que son actos clandestinos, hechos a gran escala, generalmente implican una ingeniería operativa muy sofisticada, de tal suerte que es muy difícil detectarlos a simple vista. Por eso mismo es importante pasar y hablar del siguiente tema, que es el de cuál es el estado de protección de las personas que deciden denunciar estos grandes actos de corrupción. En México no tenemos leyes de protección de denunciantes internos. Y a esto hay que sumarle otra particularidad, y es que en el caso mexicano existen dos vías para conocer de actos vinculados a conductas de corrupción. Por un lado están los ilícitos que se consideran faltas administrativas, y hay que decir, sobre todo porque es un foro internacional y tenemos
auditorio de diferentes partes de la región, del mundo, que en México todavía no existen, aunque existen las leyes, los procedimientos, los supuestos de infracción, no están instaladas todas las autoridades que tienen que conocer de los actos de corrupción. De manera que en lo administrativo, especialmente las faltas que se consideran graves, porque nuestro sistema distingue las faltas administrativas en no graves y en graves, bueno, por lo que hace a las graves, no existe la autoridad que pueda sancionar estas faltas. Ahora, en el ámbito de lo penal, la situación es distinta, tampoco tenemos leyes de protección, ni la figura en sí mismo, y hay que considerar que en un sistema de debilidad institucional tan bajo como el nuestro, o donde existen ausencias importantes y capacidades en materia de investigación, es muy difícil que alguien se considere lo suficientemente cómodo para presentar una denuncia sabiendo que en este país el número de personas que están enjuiciadas, ya no digamos encarceladas, enjuiciadas por actos de corrupción en los más altos niveles de responsabilidad es cero. De manera que ese es en términos muy amplios, un panorama muy general, el estado de arte. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Voy a dejar el micrófono a John Kostiak, por favor. Adelante, John. Hola, amigas y amigos. My name is John Kostiak. I'm with the National Wikipedia. Hola, amigos y amigos. Yo soy John Kostiak y tengo una presentación que quiero compartir en este momento. Estoy aquí para hablar del papel de informantes en la lucha contra la corrupción, denunciantes. Y antes de empezar con la presentación principal, quiero contarles de mi organización, National Whistleblower Center. Nos encontramos en Washington, D.C. y hacemos tres cosas. Proporcionamos asistencia legal a denunciantes en todo el mundo. Somos nacional, pero trabajamos contra la corrupción en todo el mundo. Conectamos con asesores legales, proporcionamos herramientas y materiales para los que defienden a los denunciantes. Nosotros somos expertos en la legislación de Estados Unidos, pero trabajamos en todo el mundo con la legislación nacional ayudando a mejorarlos. Y por último, tratamos de hacer que el público entienda por qué los denunciantes son cruciales para proteger la democracia y el Estado de Derecho. Ahora, es importante definir en nuestros términos qué es un denunciante. Hay dos elementos en la definición principal de denunciante. El primero es que el individuo posee información acerca de fechorías serias que en general no son conocidas por el público. La segunda parte es que la información por el propósito rectificar el hecho negativo porque quieren corregir la injusticia, divulgan la información. Ellos tienen que tomar decisiones de cómo y dónde llevar su información. Hay tres lugares típicos: el gobierno, los medios, reporteros o a su empleador o patrón. Carlos tiene un punto válido. Muchos trabajan con la organización de sociedad civil. A menudo esa organización es un intermediario y trae información a los medios o al gobierno. En segundo término, estas son las dos ideas claves. La información que es desconocida, que revela un hecho negativo, y la decisión de corregir la injusticia. Ahora vamos a hablar del por qué son tan esenciales los denunciantes en la lucha contra la corrupción. La conferencia de hoy realmente se trata de la corrupción a gran escala, el delito grave. Y si vamos a darle la vuelta a esta situación, necesitamos casos con penalizaciones a gran escala y más tiempo de encarcelamiento. Solo así funciona. Ahora, en un caso así de serio se necesita evidencia poderosa. ¿Quién va a tener ese tipo de evidencia?
Es difícil a menudo recabar esa evidencia. Como dijo Fabiola, a menudo esta información está sumamente protegida y escondida. Si es un esquema global para mover bienes ilícitos, vas a ser muy diestro en crear documentos falsos, métodos complejos y sobornar a las autoridades. Así que se necesita a alguien que puede proporcionar esa evidencia a las autoridades y de igual importancia interpretar esa evidencia dentro de la comprensión de la ley. Ahora vamos a hablar acerca de esto, que es la venganza o que es el desafío más grande que enfrentamos en todos los estados en cuanto al hecho. La historia larga y triste de los denunciantes es que las personas han perdido sus entradas, sus vidas, al compartir información acerca de este tipo de hechos. Van a tener un gran temor de que sus alegatos sean diseminados por los malhechores y van a pensar que hay mucho que perder y nada que ganar si no creen que se va a actuar sobre la información que ellos poseen. Y también si están sentados sobre una información en una gran institución o empresa, si ellos van a poseer información acerca de este tipo de corrupción, probablemente ellos mismos son de alto nivel, ejecutivos de alto nivel, y entonces perderán su empleo y sus ingresos. Hay mucho en riesgo aquí y la amenaza de represalias es muy, muy grande. Conforme analicemos cada caso de represalia, lo que se me ocurre a mí es que hay muchos denunciantes en potencia que están observando qué es lo que está pasando. Están calculando en su mente el riesgo versus la recompensa de denunciar o no. Y si ven que otros denunciantes dan el paso y se dan cuenta de que reciben represalias y que no se les está escuchando, no están logrando la justicia, pero están perdiendo mucho y sufriendo, es muy poco probable que ellos den el paso de denunciar. Ahora, nuestro fracaso en no construir un sistema legal fuerte y proteger contra represalias no solamente está dañando a los denunciantes de hoy, sino a la siguiente generación de denunciantes y se les enfrían las ganas de denunciar. Ahora vamos a algo más positivo. Sí hay algunos modelos de éxito aquí sobre los cuales podamos construir. Empecemos con algunas de las estrategias medulares. Las tres cosas más importantes que vamos a incluir en cualquier legislación de protección de denunciantes es, uno, el informe confidencial. Se han hecho muchas intenciones para evitar represalias, tales como darle al denunciante compensación después del hecho por sus pérdidas. No han sido de mucho éxito. La mejor forma de proteger contra represalias es un canal de confianza confidencial para el reporte o informe. Segundo, tiene que haber una oficina de confianza dentro de la oficina del regulador o procurador que va a tomar estas divulgaciones confidenciales, investigarlas y construir un caso. Tiene que haber una fe de parte del denunciante de que tomar el paso va a conllevar una investigación profunda, porque ellos van a tener que tener esa confianza y se les tiene que informar si ellos han sido escuchados y si se ha logrado el éxito con su denuncia. Y el último es que es muy importante, es difícil motivar a los denunciantes por la larga lista de represalias a menos de que podamos garantizar algún
sistema de premiación financiera. Los premios no vienen de los bolsillos de los contribuyentes, no vienen de gobierno, del bolsillo del gobierno, sino por las sanciones impuestas al malhechor. En esencia, contribuye al éxito del caso y pueden compartir en los resultados de las ganancias que obtiene el gobierno a través de las penalizaciones. John, perdón, tenemos un minuto más. I apologize. One more minute. Así que Estados Unidos tiene varias leyes de mucho éxito de denunciantes y otras que no son buenas. Vamos a hablar de las leyes de éxito. Hay una lista breve aquí de las leyes de mayor éxito. Dodd-Frank acerca de los valores y los commodities. La ley sobre prácticas corruptas extranjeras, la de reclamaciones falsas y uno más sobre impuestos. Aquí es como vamos a medir el éxito. Miles de millones de dólares recuperados por el gobierno gracias a los informantes o denunciantes. Miles de millones de dólares enviados a los denunciantes como gratitud por sus aportaciones y aquellos en potencia denunciantes están viendo estas recompensas. Y esto nos da un sentir de qué porcentaje de los casos de fraude por el Departamento de Justicia han entrado en el registro, casos por los denunciantes por fraude similares a los ya denunciados. Aquí tenemos algunas citas de alto nivel de procuradores. Dicen cuánto ellos dependen de la información de los denunciantes. Cierro ahora con una oferta de brindar apoyo para mis amigos en todo el mundo, porque solo trabajamos en problemas globales grandes, no nada más nos centramos en legislación americana o de Estados Unidos. Hacemos dos cosas para tener impacto global. Trabajamos con los hacedores de políticas para compartir las lecciones aprendidas, tanto las lecciones negativas como positivas, para ayudarles a construir programas fuertes de anticorrupción en su país. Segundo, es importante que los denunciantes de todo el mundo sepan qué porción de la legislación de Estados Unidos está disponible para ellos. El soborno de extranjeros, porque la mayor parte de los denunciantes vienen de fuera de Estados Unidos, pero también en nuestra legislación fiscal interna, protección de los bosques, esta legislación, muchas distintas legislaciones. Somos expertos y ayudamos a los denunciantes de todo el mundo a navegar nuestro sistema. A menudo, estos son casos denunciados contra empresas no estadounidenses, pero están implicados en Estados Unidos porque venden acciones o hacen negocios en nuestro país, Estados Unidos. Gracias, y yo quiero compartir todo este conocimiento con mis colegas alrededor del mundo. Ojalá todos podamos trabajar juntos para luchar contra la corrupción. Muchas gracias, John. Gracias por tu presentación. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría que tomáramos 2 minutos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, para que habláramos un poco respecto de cómo es que podemos motivar, alentar a la denuncia de corrupción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, tenemos varios elementos que ustedes ya han mencionado, ¿no? La confidencialidad es uno de ellos. Nosotros en México abogamos mucho por la anonimidad y esos son conceptos distintos, ¿no? La confidencialidad y el anonimato. Contar con una oficina que tenga, pues digamos, la confianza ciudadana. Y ahí mi pregunta es, ¿será que en México tendríamos que incluir un elemento relacionado con las organizaciones de la sociedad civil para dar ese elemento de confianza a las dependencias y a las entidades que se hacen cargo de recibir estas denuncias? Y después, la premiación financiera, que le demos un reconocimiento financiero a la persona que denuncie un acto de corrupción y que a partir de esa denuncia se haya podido recuperar el dinero o el activo que se haya desviado a partir de ese acto de corrupción. ¿Qué opinan cada uno de ustedes al respecto de esto? 2 minutos cada uno. Empezamos con Carlos, luego Fabiola y luego John.
Perfecto. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a John y a Fabiola por sus intervenciones. Creo que en estos 2 minutos que estoy poniendo ahora el cronómetro, me gustaría apuntar 3 puntos fundamentales que destacaba John en su presentación. El primero de ellos es que las organizaciones de la sociedad civil particularmente, y creo que ese sí es un rol que nos toca a nosotros y a las universidades en México, debemos socializar el tema de las denuncias de actos de corrupción, particularmente los derechos que tienen los y las denunciantes en México. Hay un desconocimiento muy claro sobre cuáles son las consecuencias si voy a denunciar, cuáles son los derechos que tengo, y no solamente a partir de un caso criminal, un caso penal, sino también de una falta administrativa, como decía Fabiola, que en México distinguimos entre graves y no graves. ¿Cuáles son mis derechos? Puedo hacer esto, puedo hacer el otro, tengo el derecho a la confidencialidad, el anonimato que en México se garantiza. Tenemos que socializar y tenemos, como decía John, educar a las nuevas generaciones, que son generaciones que en realidad son las que más denuncias van a generar en el futuro. Creo que tenemos que dar valentía, ¿no? a estos ciudadanos y ciudadanas. En los últimos 30 segundos quiero hacer referencia a 2 temas fundamentales. El primero de ello, tiene que existir una regulación a partir de la cual se permita que las organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos o activistas de derechos humanos puedan ser intermediarios de los denunciantes sin que necesariamente ello implique una representación legal. Tenemos que poder hacer posible que exista en México la posibilidad de la intermediación para temas muy concretos de denuncia de actos de corrupción. Para concluir, en un reporte que en Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, la organización civil que cofundé junto con Jorge Cardoso, lanzamos a principios de octubre y presentamos este mes en la Escuela Libre de Derecho, hemos hecho particular atención, hemos puesto particular atención en el tema de la recompensa. En México somos, no nos gusta ese tema, ¿no? Porque pensamos justamente lo que decía John, que el presupuesto, ¿no?, va a servir de base para pagar a los denunciantes, cuando ello no es así. Y creo que tenemos muchas lecciones que aprender de las leyes en Estados Unidos. En este informe hemos invitado, ¿no?, a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía de Corrupción en México, y termino, a que iniciemos un debate. No estamos diciendo lancemos una ley, sino iniciemos un debate sobre los temas positivos, de que haya awards, ¿no?, de que haya recompensas, y los temas negativos de ello. Apliquémoslo a la realidad mexicana y discutámoslo. Muchas gracias, Carlos. Fabiola, adelante. Gracias. Coincido con el elemento educativo. Sin duda que es muy importante generar mucha más información pública para que la gente se sienta en confianza para poder presentar una denuncia. Pero como yo decía en la primera parte, me parece que la denuncia por sí sola es insuficiente. Muchos de los esfuerzos actualmente le apuestan a la denuncia y lo que pasa es que esta colapsa. Entonces hay que entender las denuncias internas también como parte de algo mucho más amplio, que es todo un sistema. Y para mí, mientras el sistema de justicia no genere las condiciones para realmente proteger a las personas que, como ya decía John, se ven expuestas a una serie de represalias muy importantes que pueden implicar la pérdida de la vida o del trabajo, o de la tranquilidad. Mientras no existan estos mecanismos de protección, es muy difícil que se pueda incentivar la presentación de denuncias, especialmente de aquellas que implican a los actos que son mucho más lesivos. Y la gran pregunta es, ¿quién debe proteger y cómo tiene que hacerlo? Hay que recordar que hasta hace muy poquito tiempo en México la Fiscalía, antes Procuraduría, la instancia persecutora de los delitos dependía del Poder Ejecutivo. Hoy ya no es así. La Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y el Poder Judicial, además, pues es otro
órgano del Estado. De manera que yo creo que es indispensable que la denuncia se entienda como parte de este sistema y visto así como un primer paso necesario para poder hacer que estas denuncias se vuelvan en casos exitosos. Yo no encuentro cómo se puede incentivar la presentación de denuncias con todo el riesgo que implica cuando ni siquiera existe el incentivo de que va a pasar algo. También ya lo decía John, en un país en donde no se encarcela, en la cárcel están las personas pobres y quienes no tuvieron relaciones de poder para poder, que intervinieran en su favor. Mientras no haya eso, no veo cómo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Navarro. John, adelante. These are great comments. Thank you. Magníficos comentarios. Mil gracias. Quiero responder inicialmente a lo que dijo Ángeles en torno a la diferencia entre confidencialidad y anonimato. Nosotros estamos de acuerdo que el anonimato es mejor. El anonimato significa que el único que puede saber la identidad del denunciante es un abogado, quien lo representa, quien lucha por sus intereses. Y eso es importante también, particularmente en un gobierno en donde no todos dentro de las agencias son de fiar. Así que lo último que querrá un denunciante saber es que su nombre está sobre un documento que se está diseminando en una agencia que no posee una gran reputación de integridad. Así que un abogado puede tomar el juicio de qué individuos dentro del gobierno pueden ser de fiar con esta evidencia y fungir como intermediario. Ese es el escenario idóneo. Hay casos en donde tenemos denunciantes en donde el gobierno tendrá que entrevistarlo, pero tener el abogado presente y arreglar los términos de dicha entrevista será crucial. Hemos desarrollado un sistema en nuestro país en donde el abogado no cobrará al denunciante, pero eso está vinculado al sistema de recompensa. Tenemos varios abogados que ahora representan a los denunciantes y la única paga que reciben es que si ganamos el caso y una recompensa, el abogado tendrá una participación de la recompensa. Eso permite que muchos denunciantes obtengan consejo legal, gente que quizás no podría sufragar ese gasto por cuenta propia. Quizás debe haber otros mecanismos para ayuda legal. En México y en otros países todavía no tienen un sistema de recompensa, pero una meta a largo plazo deberá ser un abogado particular, una lista de aquellos quienes no cobran a los denunciantes porque dependerán de las recompensas. Me lleva a mi segundo punto de las recompensas. Hay dos distintas en mi país. Uno es obligatorio, es un porcentaje del monto recuperado por el gobierno, a menudo entre 15 y 30% del monto recuperado. Eso es idóneo, permite que tanto el denunciante como el abogado sepa qué es lo que están esperando. Sabrán que la compensación puede ser vasta al final del día. El otro es recompensas a discreción. Si se le da o no una recompensa, mejor que nada, pero no tan bueno como el obligatorio, el de recompensas obligatorias. Quiero hablar un poquito más acerca de la sociedad civil y las ONGs. A mí me gusta la idea, es algo que hace mi organización. Qué bueno que me gusta la idea. En las ONGs y organizaciones de sociedad civil, fungiendo como intermediario, ayudando a los denunciantes a navegar el sistema, demanda dos niveles de confianza. Uno, el denunciante en la ONG, y tan importante como esto es la confianza entre la ONG y la Procuraduría y los reguladores. Requiere de tiempo, de personal, de una ONG con recursos para poder invertir el tiempo que se requiere para construir este tipo de relaciones. Creo que eso es un gran modelo porque muchos denunciantes no tienen idea alguna cómo funciona el gobierno, no confían en el gobierno a menudo con cierta razón.
Y tener profesionales cuyo trabajo es precisamente entender quién simpatiza en el gobierno con los denunciantes y está dispuesto a ayudarles es de suma importancia. Lo último que diré es que creo que lo más importante que nosotros y en la comunidad anticorrupción, tanto las ONGs como los expertos de academia, universidad y más, es encontrar aquellas personas en el gobierno que están de acuerdo con nosotros y que sean más activos. Yo no veo suficientes autoridades de gobierno, particularmente procuradores que saben que necesitan más evidencia para tener éxito en sus propios trabajos. Yo no los oigo decir cuánto valoran a los denunciantes. Ellos deben hacer esas declaraciones públicas. Yo trato de ponerme en los zapatos del denunciante. Si yo no oigo a nadie del gobierno diciendo valoro y te protejo, valoro lo que haces, entonces ¿por qué van a denunciar? Necesitamos más aliados dentro del gobierno. Sé que hay algunos dentro del gobierno que prefieren mantenerse al margen de los corruptos. Debemos tratar de identificar quién está de nuestro lado y quién no. Y los que sí lo estén, que sean más vocales al respecto, que hablen. Muchas gracias, John. Voy a pasar rápidamente a las preguntas. Solamente vamos a poder hacer una pregunta para cada uno de los ponentes. Voy a leer las preguntas para Carlos. Tu pregunta, Carlos, es la siguiente. A su consideración, ¿cuáles son las causas que ocasionan los bajos índices de denuncia y qué acciones se pueden ejecutar para solucionarlo? Tendrías 2 minutos para contestar. Fabiola, voy a leerte también de una vez tu pregunta. ¿Qué garantías mínimas, doctora, debería haber para evitar el acoso y ataques en contra de los denunciantes? Esa es la pregunta dirigida a usted. Y finalmente, a John, tenemos la siguiente pregunta. Considerando que una de las vías donde es posible que los denunciantes viertan su reporte es con su empleador o con su empresa, ¿qué relevancia tiene entonces una política de integridad y la adopción de programas de compliance en las empresas? ¿Considera que es posible incorporarlo también como una herramienta gubernamental y qué sería necesario para lograrlo? Entonces, adelante, Carlos. Son 2 minutos y un poquitito más. Intentemos dejarlo en 2 minutos, por favor. Listo. Diría que son 4 causas principales. Algunas de ellas ya las hemos venido platicando en esta presentación. Primero es naturalmente la falta de confianza en las instituciones. Me parece que los ciudadanos siguen teniendo gran desconfianza en los procesos que se llevan a cabo, en la corrupción dentro de las propias autoridades administrativas, más aún cuando se trata de autoridades locales, de autoridades municipales. Por otra parte, lo decía en mi segunda intervención, hay un desconocimiento de derechos. Creo que aun cuando, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública ha sido vocal en publicitar esta plataforma de alertadores de la corrupción o el propio CIDEC, esta plataforma de denuncia que históricamente ha servido para denunciar la corrupción. Me parece que sigue faltando una capacitación general, una difusión general para que las personas, los denunciantes y las denunciantes puedan conocer sus derechos, ¿no? Están previstos, por ejemplo, en los lineamientos para la protección de personas denunciantes, pero las personas de a pie, como le decimos acá en México, no revisan ese tipo de cosas, no revisan todos los días el Diario Oficial de la Federación para saber que tienen ciertos derechos. El tercero de ellos, de las causas, es la falta de incentivos. Desde una perspectiva del incentivo económico, sobre el cual hemos platicado y que ha profundizado en esta materia John y Fabiola, pero también en la falta de incentivos para que vayan a un ministerio público o presenten digitalmente una denuncia y gasten 2 horas o 3 horas de su tiempo, sobre todo porque no hay una respuesta que puedan ellos esperar, ¿no? a un proceso de denuncia, ¿no? Porque no lo ven viable, porque no lo ven
algo creíble, ¿no? Porque pierden tiempo y eso es lo que ha dicho la mayoría de la gente en el INEGI. Y finalmente, la falta de credibilidad por cuanto a la autonomía e independencia de las instituciones. Veamos, por ejemplo, el tema de la función pública o veamos también el tema de la fiscalía en materia federal o a nivel nacional en combate a la corrupción, ¿no? ¿Qué tan creíble, ¿no? Es la autonomía que estas instituciones tienen? Pues se los dejo un poco a su criterio, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Fabiola. Con mucho gusto. La pregunta indaga acerca de las garantías mínimas que se necesitan. Yo creo que hay que considerar que en estos grandes casos de los que estamos hablando, muchas veces lo que están implicadas son redes muy importantes de funcionarios y funcionarias con mucho poder económico o político, de manera que yo creo que lo que hay que garantizar primero es las personas denunciantes, sobre todo las que van a aportar información que va a tocar grandes intereses políticos y económicos. Pensemos en el caso Duarte, de Javier Duarte, el exgobernador, y todo lo que dio a conocer ante la Procuraduría de Justicia en el 2006, la persona que le ayudó directamente a crear este mecanismo. Por ejemplo, en estos casos en donde puede estar de por medio incluso la vida, las garantías mínimas tienen que considerar el cambio de identidad, el cambio de residencia, los apoyos financieros y psicológicos para la persona denunciante y para su familia, y entre otras cosas, el tratamiento confidencial de los datos de las personas que requieren, por la complejidad del asunto, hacer las denuncias, además de manera anónima. Gracias. Muchas gracias, doctora Navarro. Adelante, John. Well, this is a very important question. Es una pregunta bastante importante. ¿Cuánto deberíamos apoyarnos en las compañías para desarrollar sus programas de denunciantes internos? En Estados Unidos lo intentamos hacer durante una década, después de un escándalo corporativo que sucedió al principio de este siglo, y durante 10 años las compañías se les decía que debían hacer sus propios mecanismos de confidencialidad y reportes. Y sin embargo, después de 10 años continuó las represalias, y no fue sino hasta 2010 que se aprobó una nueva ley que proporcionó a los medios para proteger a los denunciantes. Yo no me atrevería a decir que las corporaciones no lo debieran hacer. De hecho, la ley lo pide y lo han hecho bastante bien. Pero el problema que hemos visto con la mayoría de los programas de denunciantes corporativos es que los individuos que reciben las denuncias tienen un conflicto de intereses, no representan los intereses del denunciante. A veces son leales a la corrupción y por lo tanto el denunciante no obtiene la justicia esperada. Así que hay dos maneras en las que podemos resolver este problema. En primer lugar, es crear un órgano de investigación independiente en la compañía que esté fuera del agarre de la compañía y que sea independiente, que no reporte ni siquiera a la junta directiva de la compañía. Y si no tuvieras una corporación como esa, porque muchas no son lo suficientemente independientes, entonces es importante que haya una alternativa, es decir, una agencia de gobierno que cubra esta función. Nosotros no apoyamos que no tengas ningún tipo de sistema corporativo o alternativas para proteger los valores de cualquier compañía, ¿no? Pero sí que haya un cuerpo independiente. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos justo a tiempo, 5:30 de la tarde.
Les agradezco muchísimo a los tres ponentes, a la doctora Fabiola Navarro, al maestro Carlos Guerrero y al doctor John Kostiak por estar aquí y por haber explicado este tema que, como iniciaba y cuando estábamos iniciando el evento, nunca ha sido un tema de fácil acceso, de fácil comprensión y sobre todo ha generado desde siempre digamos, muchos desacuerdos entre las personas que hablamos del tema. Les agradezco mucho a todos. Les pido una disculpa a todos las personas que se quedaron con su pregunta en el tintero. Se los voy a hacer llegar a los ponentes vía correo electrónico y le agradezco mucho nuevamente a México Evalúa y a la Fundación Frederick Naumann por habernos invitado a este foro. Muchísimas gracias.